Moi buenos días a todos e a todos. Hoy vou falaros dun tema que me parece que é abondo interesante, que é unha parte da historia da lingua asturiana que non se toca mucho nos estudios o que se fai en nada máis unes líneas, e é la parte final del franquismo, los años entre 1969 y 1973, onde aparece unha organización que me parece abondo interesante, e Amigos del Bable. En 1968 muere Constantino Cabal, que era quizás el autor asturiano más importante de la posguerra y una figura que fai porque el Instituto de Estudios Asturianos asuma las funciones de una academia de la lengua asturiana, aunque sea de forma provetalla y nunca algame a conseguirlo del todo. A la su muerte, en 1968, hay ya un descontento en ellas figuras del asturianismo que no cuestiona el franquismo, figuras vencelladas en algún caso al régimen, y liderados por José León del Estal, en 1969, entamen Amigos del Bable, una entidad que no tenemos de confundir con otra que vendría años después con objetivos contrarios. Amigos del Bable fai un papel bien valoratible no que finca a plantar, a poner los pegollos para el futuro de lo que iba a ser la historia del surdimiento, y failo con 10 acciones, pero a mí prestábame falar de 3. Una, en 1970, cuando se está discutiendo en Cortes en Madrid el insertamiento de las lenguas no oficiales en el sistema educativo, haciendo 10 acciones, 10 conferencias y también cartas en prensa, pidiendo que el asturiano entre en esas escuelas, aunque sea de manera, vamos a decir, marginal. La siguiente acción que me parece interesante y la puesta en marcha de la discoteca de Amigos del Bable, una colección de discos en la que lo que fan es incluir a xente conocido del momento, xente que puede aportar prestigio y sonadía al idioma, como la periodista radiofónica Menchu Álvarez del Valle o el actor Antonio Medio, y ponenlos a recitar poemas, ponenlos a hacer lectures en asturiano, y gracias a ello lleguennos, digamos, una de las primeras campañas de promoción del asturiano. Pero quizá es el momento más importante y el labor cimero que fai Amigos del Bable y la puesta en marcha de la Asamblea del Bable en el año 1973. En ella axúntense por primera vegada asturianistas de la tradición, digamos, con xente nuevo que en la Universidad de Uvieu está entamando a esmolecerse polo idioma, y aí confluyen. Y parece que non é casualidad que un año más tarde, en 1974, aparece a Concello Bable y camude para siempre la concepción que tenemos del idioma, gracias en parte a ese labor de xente como José León del Estal, Llorienzo Novomier, Florina Lías, Luis Aurelio y otras personas que trabajaron en esta entidad que foi Amigos del Bable. Buenos días a todos y a todos, como asturianos, como asturianes. Queremos ganar perres o perder perres. Si queremos perder perres, vamos a hacerlo de siempre, que ya escondemos. Si queremos ganar perres, vamos a compartir unas cuantas reflexionines. Hai unha marca Asturias? Non, aunque patéticamente pensemos que sí. Hai unos iconos asturianos? Sí, dende eu, montonera dellos, la más dellos inutilizados. Inutilizados por la falta de atención. Si tuviéramos un pouco máis atentos a esos marques, posiblemente tendríamos máis rendimiento en emprego e en PIB. Pensemos 4 detallucos piquiñinos, pensemos en esa gaita, en ese vaso sidra, en ese escanciador, o en ese pegollo de horro. Si esto lo subiéramos todo en el mismo rellato, un rellato que tuviera de ser representativo, reproducible, emocional, posiblemente tendríamos más rendimiento, mejor rendimiento de esos iconinos a los que podemos sumar otros muchos. Eso podemos llamarlo xente, xestión de una marca territorial emocional. El branding, o lo que é lo mesmo, esos procesos de creación, de consolidación de una marca diferenciada. Asturias non cuenten. Asturias, el asturiano, tiene miedo a la diferencia. Y ese miedo llévanos a estar siempre escapando de nosotros mismos, de aquellas peculiaridades que nos definen, como si tuviéramos que agarrar de algo que entendemos sea más representativo, sea más mayoritario. Eso tiene un nombre clínico, llámase el síndrome de Solomon, en honor del psicólogo polaco que en los años 50 del pasado siglo lo descubrió.
el síndrome de Solomon. Cataluña, Galicia, supieron posicionarse en el mapamundi gracias a la sollingua. Bretaña o Andalucía no necesitaron de la lingua, tuvieron la música y supieron posicionarse en el mapamundi con la música. Asturias no, Asturias alixió, absurdamente, ya lo digo, el paisaje, como si el resto del universo no tuviera paisajes. Entonces, aquí no solamente agarremos el paisaje, también agarremos un posicionamiento a la hora de reivindicar, que fue el posicionamiento de la autocontención completo, agarrando un poco las directrices que emanaban en los años de la transición de los partidos estatalistas que querían fijar una suerte de muries unionistas a la contra de aquellos territorios que entendían como llevantiscos con movimientos de carácter nacionalista. Así creóse la Muria Valencia, la contra Cataluña, la Muria Cantabria, la contra Euskadi y la Muria Asturias, la contra de Galicia. Entonces, por la vía del famoso 143. Pasease, güey, pelos foros institucionales asturianos y pasease pela nada, no hay rellato de ningún tipo. No tenemos que olvidar lo que supone para cualquiera de estos pueblos que acabamos de mencionar esa presencia de la lingua nos correspondientes PIB. Asturias no tiene marca, y una marca allí más que un eslogan, una marca fundamentalmente y una actitud. Asturias necesita de esa marca diferenciada, de esa marca que nos pueda representar como país, como pueblo, de esa marca que entusiasme, que motive al visitante, pero fundamentalmente que motive al asturiano. Gracias. Los gobiernos espíente por mor del terrorismo y las empresas espíente para vender los dos datos personales. Tú podrías decirme, dame igual que me espíen, yo no tengo nada que ocultar. Siento decirte que podría ser un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? Imaginemos que mañana visites los Estados Unidos de América y parente en la entrada para que os expliques un mensaje de WhatsApp donde bromeabes con poner una bomba. ¿Cómo podrías demostraros eso? Que ya era una broma. Muchísimo peor. Dentro de unos años llega un nuevo Adolf Hitler al poder, un nazi. Embarga las oficinas de Google y Facebook y tendría una base de datos completa sobre ti. ¿Cómo camientes? ¿Qué te presta? Los dos ideales políticos y religiosos. Eso mete miedo. ¿Quiénes nos espíen? Pues las compañías telefónicas saben cuándo estamos en línea, cuando no lo estamos, quizá estemos durmiendo. También saben dónde estamos, por la geolocalización de las antenas. Las aplicaciones saben de qué hace mellao, porque corren en el propio dispositivo. Y los gobiernos saben una información mínima, como el DNI, el censu, pero quieren saber muchísimo más por causa del terrorismo. ¿Cómo nos espíen? Pues nos mesmos contamos da fecho la nuestra vida en Facebook. La TOIP y un dato único en Internet. El to sistema operativo, el to navegador, la lengua del to navegador, la to resolución de pantalla, también podrían identificarte en Internet. Y crackers podrían acceder a los dos datos en las webs que uses. ¿Qué podéis decirme de una aplicación que no podemos auditar? ¿Está enviando datos? ¿A quién? ¿Y qué podéis decirme también del navegador web más usado en el mundo? Creado por una empresa cuyo objeto de negocio son los dos datos personales. Y estoy falando vos de Google Chrome. ¿Cómo podemos protegernos de todo esto? Pues lo primero sería usar sistemas operativos, navegadores, aplicaciones libres, que podamos auditar, que sepamos qué faen. También quitar la geolocalización en el móvil. Encriptar el sistema operativo, Windows, Linux o Android. También encriptar los correos electrónicos. Usar redes privadas virtuales, VPNs, y usar webs éticas que no trafiquen con los dos datos.
Bueno, moi buenos días a todos e a todos. Vou falar de Isabel Andreini, que é unha destes mulleres tapecíes pola historia contada polos paisanos, e é por eso pola que a maior parte de los que estamos aquí presentes non sentimos falar nunca desta muller que, naciendo en 1562, cultivó todos los xéneros literarios con éxito, está considerada como la primera diva internacional de las artes escénicas, y pa enriba, xunto Colome, con Francesco Andreini, de quien va a agarrar el apellido, dirigió una de las compañías más importantes de la comedia del arte, de Gelosi. Y entre tantas cosas, crea un personaje nuevo, la prima donna innamorata, que va a revolucionar la comedia del arte y toda la dramaturgia posterior. Vais a ver, mira. Hasta el momento, les namoráis y eran unos personajes osieto, dentro de unos trames que estaban completamente masculinizados. La Isabela, que ya como se va a conocer a este personaje en conmemoración o en honor a la Andreini, vamos a ser como un personaje culto, como una mujer culta, con unas poses averaes al ballet. Nunca va a tener un averamiento al enamorado, sino que va a tener una gran interactuación con el público. Y además va a llevar una máscara, cosa que ya era una cosa súper importante para todos los personajes de la comedia. Todos estos atributos externos sofiten una fuerte psicología interna, que está fundamentada en que la libertad y la razón van a estar siempre por arriba de la emoción. Y así atopamos a personajes de los escenarios que compón Andreini como Tácito, que dice a Amasia, otro personaje: señora mía, ye que usted razona demasiado para quererme. Y va a responder Amasia: ye que la libertad ye tan importante que hay que ponerla por arriba del amor y de la vida. Además, van a ofrecer soluciones alternativas a las del amor patriarcal. El amor a vencerse con más amor y no con odio, dice Isabela. Y también va a anteponer los sus propios pensamientos, los sus propios intereses a los intereses de los demás. Dice también Isabela: el amor solo se pierde por un amor más fuerte, el que se tiene por una misma. Bueno, pues con todas estas cosas, Isabel Andreini muere en 1604 en la ciudad de Lyon y alcuña en una moneda conmemorativa, donde aparece en el anverso la cara del Andreini y en el reverso la efigie de la diosa Fama con les lletres a eterna fama. Y a fe que agarró esa eterna fama, porque todos los personajes femeninos que se salieron de los parámetros patriarcales beben de esa Isabela del Andreini. Así que gracias a la Andreini y gracias a todos ustedes por la atención. Muy bones y bien llegado todo el mundo a viajar en autocaravana. Una autocaravana puede cambiarte la vida. Y no solo porque sea una inversión importante en un principio, que es verdad que les podemos atopar bien barates y curiosines de segunda mano, sino porque es una buena oportunidad para tomar les riendes de la tu vida y ser quien a conducir el tu camín y marcar el tu ritmo. Ya puedes escaecer, organizar un viaje con meses de antelación o pedir a una empresa que seguramente te vaya a pedir as gallaperres para que te lo organice por ti. Por ejemplo, si vas a la nieve, ahora en Navidad, pues mangaste en el monte y si hay mucha gente o si está mal tiempo o de fecho puede no haber nieve directamente, cambias el tu destino, marches y vas a una ciudad o cualesquier otro monte. Por embargo, si ya encargueste ese viaje va 2 meses, ¿qué faes? ¿Canceleslo y quedes sin vacaciones? ¿Vas a la nieve en sin nieve? Además, tú decides el dónde y el cuándo. Faes lo que te pete cuando te pete. Un fin de semana puede convertirse en una aventura improvisada per prestosa. Así puedes ir a Tuiza, a Cadabeu o a Lyon, convirtiendo esos 2 días en un fin de semana inolvidable. Y de la misma manera que puedes ir a
a Arenas de Cabrales, pues puedes ir hasta Noruega. De fecho, viaxar na autocaravana en nuestro continente é unha oportunidade per bona, porque tenemos unha libertad per grande para pasar dun país a outro, porque non tienes que cambiar moneda constantemente e, además, non tienes que ir a un camping. Hai un montón, hai as gallas sitios onde te puedes aloxar en parkings especializados para autocaravanes que, además, son bien baratos. Ahora bien, si lo que guetes lle un viaxe de 5 estrellas, viaxar na autocaravana non va a ser lo tuyo, porque vas tener que pañar tú el agua que vayas a usar, vas tener que facer la tu comida, vas tener que facer la tu cama. Por embargo, esto date la oportunidad de facer del tu vehículo un llar y atopate en casa en cualesquier lugar del mundo. Y además, date la oportunidad de tener un sentimiento de autonomía que lle daqué que solo imprescindible para poder ser quien a eliminar el estrés de la vida cotidiana, a escaecer la rutina y ser quien a algamar un sentimiento que anguaño lle per difícil de conseguir, que lle la braera libertad. Muchas gracias. Ves igual a un esquizofrénico que a unha persona con mobilidade menorgada e é lo mesmo tener depresión cun cáncer. Consideres que merece el mesmo trato unha persona con un trastorno mental que alguén con un síndrome? Na domina de lo visible, entá, hai temas invisibles como la salud mental. Los trastornos non nos definen. Tú tienes un trastorno de bipolaridade e tú non eres bipolar e tampouco tienes por avergonzarte de ello. Estas condiciones mentales non fan ninguna distinción e afecten a xente de cualquier edad, sexo, raza, religión e situación social. Estas enfermedades, como muchas otras, pueden desviar los objetivos de aquellos y aquellas que les sufren y impiden seguir con la su rutina. Mentado esto, quiero puntualizar también que la concienciación y el compromiso con la salud mental es algo que ocupa tanto a la izquierda como a la derecha. Les enfermedades mentales afecten al 25% de la población al menos una vegada en la vida, por lo que no se trata de casos aislados. En Asturias, según estudios fechos en el año 2016, 24.000 personas tienen de alguna enfermedad psíquica. Y es preciso concretar que este porcentaje comprende nada más aquellos casos ya diagnosticados, y ello significa que hay personas que ni siquiera saben que carecen de algún tipo de trastorno. Esto, pocas gracias, agrava la situación. Porque suele crear una mayor sensación de malestar entre las personas afectadas, al no entender que ello se sucede ni cómo poner fin a esta congoxa. Si realmente se trata de un tema tan grave, ¿por qué estamos tan poco avezados a sentir falar sobre este problema? La verdad es que non lle será fácil atopar una respuesta coherente para ello, sacante que todo lo relacionado con la salud mental siga siendo tabú. Si casi, non existe únicamente una falta de visibilidad, sino que malpena se tiene en cuenta en los presupuestos autonómicos. Anguaño, solo 6 centros de salud cuenten o van contar con especialistas en atención psicolóxica clínica. Desde el mi punto de ver, esto es cuanto y menos esmolecedor. Según otro estudio del Instituto Nacional de Estadística, Asturias lidera la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, amosando una media de alrededor de una muerte cada 3 días. Y obvia la importancia del asunto, pero más lo el impacto que puede suponer para la persona enferma y para el su entorno. Trátase de un infierno sin salida aparente, donde hoy ves una luz, mañana atopes na más llume. Si non buscamos alternativas para tratar e solventar este problema, va a medrar e medrar hasta que sella tan grande que non vamos ser quien abarcalo. Hai solución, inclusive en plural, soluciones. Non se trata de conseguir que toda a xente pueda aportar un tratamento para sentirse mellor, sino para sentirse normal. Non é unha mellora de la calidad de vida e un derecho a poder vivila con normalidad. Afortunadamente, les cifras pueden y tienen de cambiarse y mencionarse. Non lle da algo sin importancia e por non hai que deixar que la xente lo escaeza. Esta lucha lle no esa, el problema lle no eso y la solución de todos y de todes. Gracias. Que presente, voy a hablar de un tema que yo considero muy importante porque
Y un tema de actualidad y de futuro. Y voy a entamar introduciéndoos falando un pouco de algo que podéis pensar que a priori non ten relación directa e é porque vou falar primeiro de un pouco de xénero de ciencia ficción. E é este xénero con mucha fuerza na década de los 60 e hasta entramos no siglo XXI respecto a unas realidades que daquella se columbraban moi lloñe. Y el mayor ejemplo puede ser 2001, Una Odisea del Espacio, la película de Stanley Kubrick. Sí, casi cuando vemos aquellas películas o leemos aquellos libros, puedes ver que esos futuros están completamente desfasados en el presente nuestro. Porque la tecnología avanza a tal velocidad que podemos hablar de una revolución continua. Porque sí, estamos ante una aceleración revolucionaria, porque van a aportar muchas más máquinas que en antes, camudando el nuestro estilo de vida, tanto queramos o no. Y es precisamente ese acontecimiento una oportunidad real para el asturiano y las demás lenguas minoritarias, una ocasión para sitiarse con fuerza la nueva era tecnológica que se avecina. Y por mor de ello que muchos expertos opinen que es el momento del cambio. A conta de todos los roces que producen los cambios, yo pienso que se generará una situación afalladiza para afrontar una normalización social del asturiano, porque las capacidades de adaptación de las lenguas de salto son reales. Por ejemplo, desde 2017 el asturiano está en el CLDR, como un Local Data Repository, que lleva un proyecto ordenado de datos lingüísticos que apura información de todas las lenguas para el su uso en aplicaciones y plataformas informáticas, asitiándola na infraestructura de la que tienen para furrular las empresas más importantes del planeta en este ámbito, como pueden ser Google, Apple, Microsoft, Twitter, Intel. Ese logro permite que, por ejemplo, podamos usar en el Swift Key del smartphone marcar la opción de que aparezcan las opciones en asturiano. Y en este ámbito de nuevas tecnologías en asturiano, probablemente la asociación más avanzada es Sofastur, que es la que introdujo el asturiano en el sistema operativo de código abierto que todos conocemos como Ubuntu, que está compuesto por software múltiple y está en la estructura de Linux. Pero Sofastur no se limitó solo a ello, sino que también podemos descargar el Mozilla Firefox en el smartphone en asturiano, Entonces, olvidemos la misma escena con robots en el futuro, por ejemplo, una escena de robots administrativos que serían inmunes a la diglosia hoy presente. Porque quizás tengamos que pensar que las máquinas tendrán la capacidad de almacenar y usar todas las palabras de la nuestra lengua para que no se pierdan. Y parafraseando al replicante Roy Batty, que no se pierdan como lágrimas en la lluvia. Muchas gracias.